María había sufrido de depresión desde su adolescencia. Tenía ahora 32 años y los últimos 15 habían sido una absoluta tormenta emocional. Todo comenzó cuando tenía 17. Sus padres se divorciaron de forma traumática después de años de peleas. Su papá se fue de la casa dejándolas a ella y a su mamá absolutamente desamparadas. Las facturas se acumulaban, apenas tenían para comer. María se refugió en sus estudios para escapar de la triste realidad. Se obsesionó con sacar las mejores notas. Pasaba horas estudiando sola en su cuarto. Sus únicas amigas eran sus libros. Aunque lograba excelentes calificaciones, María se sentía profundamente infeliz, incomprendida y sola. Lloraba todas las noches abrazando su almohada, preguntándose por qué su papá las había abandonado. ¿Acaso no las quería lo suficiente? Al entrar a la universidad, María desarrolló ansiedad social. Le aterrorizaba hablar en público, conocer gente nueva, las fiestas. Sus pensamientos siempre le decían que no era lo suficientemente inteligente, bonita o interesante. Pasaba los fines de semana encerrada en su dormitorio. Mientras otros estudiantes salían de fiesta, ella se quedaba sola, escuchando música oscura y llorando en silencio para no molestar a su compañera de cuarto. Cada vez le costaba más levantarse por las mañanas. No podía concentrarse en clases, escuchaba la voz del profesor como un zumbido lejano. Solo deseaba que el día terminara para volver a esconderse bajo las sábanas, donde nadie podía lastimarla. A los 21 años, después de apenas graduarse, los síntomas de María empeoraron. Durante meses enteros no salía de su apartamento más que para comprar comida rápida y aislarse nuevamente. No contestaba las llamadas de su mamá, quien lo había perdido todo para pagar su educación. Se sentía reducida a nada, una cáscara vacía y rota de lo que alguna vez fue una joven llena de vida y sueños. Los pensamientos negativos arreciaban en su mente. Eres un fracaso. Nunca lograrás nada. No le importas a nadie. María pasaba horas mirando al vacío, contemplando formas para acabar con ese tormento. Empezó a automedicarse con antidepresivos que obtenía de forma ilegal. Las pastillas la hacían sentir mejor por un momento, pero la dejaban completamente apática e indiferente. Se volvió adicta a esas píldoras, tomando cada vez más para intentar llenar el vacío existencial que la consumía por dentro. Estaba atrapada en un oscuro túnel sin final. Pasó de empleo en empleo, incapaz de concentrarse lo suficiente. La corroían los pensamientos de que era inútil, una pérdida de espacio y tiempo, que su existencia no valía nada, que nadie la extrañaría si desapareciera. Así vivió María años enteros, entre antidepresivos, ataques de pánico, llanto inconsolable y una oscuridad emocional que parecía no tener fin. Durante años María probó diferentes medicamentos y terapias, pero nada parecía funcionar realmente. Los psiquiatras le recetaban antidepresivos nuevos, combinados con ansiodisolventes y estabilizadores del estado de ánimo. María se tragaba hasta 6 pastillas distintas al día, y aunque mitigaban un poco los síntomas, los efectos secundarios eran severos. Subió casi 15 kilos debido a los medicamentos. Sufría de sequedad en la boca, náuseas, mareos y entumecimiento emocional. Asistía religiosamente a terapia 2 veces por semana, pero solo lograba hablar superficialmente de sus problemas. Cuando el psicólogo intentaba profundizar, María se bloqueaba totalmente o estallaba en llanto. Durante una sesión particularmente difícil, el psicólogo sugirió que tal vez sería buena idea intentar alguna terapia alternativa como yoga o meditación. María se rió con sarcasmo. Le parecía ridículo. ¿Cómo respirar hondo podría ayudarla? Sin embargo, estaba tan desesperada que decidió probar. Encontró un centro de yoga cerca de su casa y se inscribió a unas clases. Al principio se sentía incómoda, fuera de lugar. Las posturas le resultaban difíciles y extrañas, pero había algo en la respiración, los movimientos corporales y la concentración que parecían reducir un poco su ansiedad crónica. Comenzó a asistir no solo a yoga, sino también a clases de meditación. A María le costaba horrores meditar al inicio. Su mente era un torbellino. No podía concentrarse ni calmar ese diálogo interno negativo que la atormentaba. Sentía que era una pérdida de tiempo. Pero poco a poco notó cambios. Ya no se sentía tan ansiosa al levantarse por las mañanas. El yoga y la meditación se convirtieron en un oasis, un descanso de la tormenta emocional que arreciaba en su interior. Una noche, después de meses de práctica, María tuvo un sueño que lo cambió todo.
Se vio a sí misma meditando en un jardín extraordinariamente bello y sereno. De repente, su yo meditando comenzó a elevarse hasta flotar en el cielo. María sintió una paz interior tan profunda e indescriptible que despertó llorando de felicidad. A partir de ese momento, supo que había encontrado su camino. Se propuso meditar al menos 1 hora diaria sin falta. Con constancia, la meditación fue transformando la vida de María. Aprendió técnicas para observar sus pensamientos sin dejarse abrumar por ellos. Ya no los creía ciegamente, sino que los veía como nubes pasajeras en el cielo de su consciencia. Incluso comenzó a practicar meditación caminando. Salía a caminar al parque llevando toda su atención a las pisadas, la respiración y las sensaciones corporales. Los pensamientos negativos parecían disolverse en la brisa. La meditación le enseñó a María que ella no era sus pensamientos ni sus emociones. Su verdadera esencia estaba más allá. Era consciencia pura, testigo silencioso de la tormenta mental. Y la tormenta no podía dañarla. Así, después de años de lucha, la meditación se convirtió para María en un refugio seguro. Era como llegar finalmente a la orilla después de pasar toda su vida luchando contra un océano embravecido. Ahora, ese océano ya no podía ahogarla. Luego de meses de práctica constante, María se dio cuenta que la meditación la había transformado completamente. Ya no se sentía atrapada en el torbellino de sus pensamientos negativos como antes. Había encontrado una nueva forma de relacionarse con su mente. Se sorprendía de lo mucho que había cambiado su perspectiva. Ahora podía observar sus emociones y pensamientos desde cierta distancia, sin dejarse avasallar por ellos. Era como si hubiera descubierto que no tenía que ser una víctima indefensa de su propia biología. La meditación le enseñó que sus estados mentales eran transitorios y que su verdadera esencia estaba más allá. Era consciencia pura, no definida por las circunstancias. Era como el cielo, que permite el paso de las nubes sin verse afectado por ellas. María se dedicó a explorar y cultivar esta nueva sensación de libertad interior. Continuaba meditando cada día, pero no lo veía ya como una imposición, sino como un momento de cuidado personal esencial que disfrutaba plenamente. A veces meditaba sentada en silencio, siguiendo su respiración. Otras, caminaba consciente por un parque, sintiéndose parte de la naturaleza circundante. Incluso había aprendido a meditar en su trabajo cuando se sentía estresada. Los pensamientos depresivos e intrusivos no desaparecieron mágicamente. De vez en cuando emergían, pero María había fortalecido su capacidad de no identificarse con ellos, de verlos como eventos mentales pasajeros que no definían su valía como persona. Con la meditación también descubrió nuevos enfoques para gestionar sus emociones difíciles. Cuando surgía la tristeza, ya no la reprimía, sino que la abrazaba con autocompasión. Si aparecía la ira, la reconocía, pero elegía no actuar en ese estado. Al cabo de 1 año, María se sentía completamente transformada. Por primera vez en 15 años, disfrutaba genuinamente de su vida. Había recuperado su creatividad y ya no posponía sus sueños para un hipotético futuro. Había despertado a la magia de la hora. Decidió compartir su historia para inspirar a otros a no perder la esperanza, a seguir buscando alternativas. Comprendió que incluso el sufrimiento más oscuro puede ser una puerta hacia la luz si se transita con consciencia. María se prometió honrar ese difícil viaje ayudando a otros. Aunque la depresión había marcado gran parte de su vida, María sentía una profunda gratitud por todo lo aprendido en el proceso. Ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como una sobreviviente que había desarrollado fortaleza y compasión. Estaba lista para seguir creciendo y contribuyendo. La meditación le había devuelto las ganas de vivir. María decidió que, después de haber sufrido tanto, quería encontrar la manera de ayudar a otros que estuvieran atravesando por situaciones similares. No quería que nadie más se sintiera tan solo, desesperado y abrumado por sus pensamientos. Así que se formó como instructora de meditación y comenzó a dar talleres y charlas sobre salud mental basados en su experiencia. Al principio estaba muy nerviosa al compartir su historia tan personal con desconocidos, pero la respuesta que recibió fue muy positiva. Mucha gente se acercaba después de las charlas para agradecerle. Le contaban sus luchas con la ansiedad, la depresión o el insomnio. Personas que nunca habían meditado antes decidieron probarlo gracias al testimonio sincero de María. Con el tiempo,
Desarrolló técnicas específicas para ayudar a manejar los pensamientos abrumadores. Enseñaba a observarlos sin juzgarse, a identificar patrones no saludables y a cultivar compasión hacia uno mismo y los demás. También incorporó meditaciones guiadas para promover la relajación y el positivismo. Le emocionaba ver cómo estas sencillas prácticas beneficiaban a tanta gente que lo necesitaba. María decidió escribir un libro contando su historia desde el dolor más profundo hasta su renacer a través de la meditación. Quería llegar a aquellos que se sentían solos en la oscuridad, para recordarles que siempre hay esperanza, siempre hay una salida. Recibir los emails de lectores contándole lo mucho que el libro los había reconfortado e inspirado la llenaba de alegría. Saber que su historia daba fuerzas a otros para no rendirse se convirtió en su motor. También dio charlas en empresas sobre manejo del estrés y la ansiedad. Enseñó a ejecutivos siempre estresados técnicas para calmar su mente hiperactiva. Muchos le agradecieron poder dormir mejor y reconectar con sus familias gracias a la meditación. 8 años después de aquella primera y casual sugerencia de sus psicólogos sobre meditación, María estaba viviendo su propósito ayudando a transformar vidas. Ya no se sentía rota ni indefensa frente a sus pensamientos. Había encontrado su voz y quería usarla para inspirar a otros a no perder la fe. Sabía que la meditación no era una cura mágica, pero sí una herramienta poderosa para navegar los momentos oscuros de la existencia. Y estaba decidida a compartir este conocimiento, fruto de su profundo sufrimiento y posterior renacimiento. Ayudar a otros a encontrar la paz interior se convirtió para María en una profunda fuente de satisfacción y gratitud. Su camino estaba claro: transformar el plomo de su pasado en el oro de su propósito presente. Ya no había oscuridad que temer, ahora irradiaba luz propia. Además de escribir su libro, María comenzó a dar charlas TED sobre salud mental y meditación. Compartir su historia en ese prestigioso escenario global le permitió llegar a muchísima más gente todavía. Su presentación, De la oscuridad a la luz, mi viaje personal a través de la meditación, se volvió viral y fue traducida a múltiples idiomas. Millones se sintieron inspirados por la autenticidad con la que María compartía tanto su doloroso pasado como su extraordinaria resiliencia. Decidió entonces enfocar su misión en los jóvenes y fue a dar charlas a escuelas secundarias y universidades sobre la prevención de la depresión y la ansiedad. Quería llegar a las mentes más vulnerables antes de que atravesaran por el mismo sufrimiento que ella. Vio los frutos cuando jóvenes estudiantes le escribían que habían comenzado a meditar y a tratarse con más compasión gracias a ella. Incluso evitaron pensamientos suicidas al sentirse comprendidos y encontrar nuevas herramientas. Esto llenaba el corazón de María de esperanza. Junto con un equipo de psicólogos y meditadores, creó una aplicación móvil para acompañar a personas con depresión, basada en todas las técnicas que a ella la ayudaron. La aplicación incluía meditaciones guiadas, consejos psicológicos y grupos de apoyo. El ver que su aplicación llegó al primer puesto en las tiendas en la categoría de salud mental, la llenó de orgullo por haber podido contribuir de una forma tan innovadora. Miles le agradecieron tener un refugio seguro en los momentos más oscuros gracias a esa app. 15 años después de aquel primer momento en que su psicólogo le mencionó la meditación, María había logrado transformar su mayor dolor en su mayor propósito de vida. Se sentía profundamente realizada y en paz sabiendo que había utilizado sus vivencias para generar luz y esperanza en el mundo cuando más se necesitaba. La vida tiene una tendencia innata a fluir hacia la luz, incluso en los momentos de mayor adversidad. Así como la naturaleza siempre encuentra la forma de renovarse tras los incendios y las tormentas, nuestro espíritu también posee una extraordinaria capacidad de sanación y crecimiento cuando transitamos las experiencias más dolorosas con conciencia plena y apertura de corazón. Todos enfrentamos tormentas emocionales en algún momento del camino. Experimentamos pérdidas, fracasos, rechazos, miedos y veces en que la tristeza, la rabia o la desesperanza parecen abrumarnos por completo. Son parte del paisaje humano, tan naturales como las estaciones del año. Resistirlas y condenarlas solo intensifica el sufrimiento. Es posible atravesar incluso los momentos emocionales más tormentosos sin hundirnos en ellos completamente. Podemos nutrir y fortalecer esa chispa indestructible en nuestro interior que siempre sabe, de algún modo misterioso, que la luz regresará. Mantener viva la esperanza y continuar caminando, aunque sea paso a paso, es la clave.
Cultivar ecuanimidad y compasión nos permite relacionarnos de un modo más amable con los estados internos que tantas veces nos avasallan. Podemos aprender a no identificarnos de un modo tan adherido con nuestros pensamientos y emociones, sino a observarlos con cierta distancia, sin dejar que dominen nuestras decisiones. La meditación y otras prácticas contemplativas nos recuerdan quiénes somos realmente más allá de las circunstancias, consciencia pura, perceptores de la realidad, y no solo víctimas ciegas de las tormentas internas y externas. El sol sigue estando detrás de las nubes más oscuras. Cuando logramos atravesar las crisis inevitables con valentía y gracia, sin perder la fe en nosotros mismos ni en la vida, emergemos del otro lado como el ave fénix renaciendo de sus cenizas, más fuertes, más sabios y más humildes. Ya no le tememos tanto a la oscuridad, pues conocemos la luz que hay en nuestro interior. Descubrimos que incluso cuando creíamos haberlo perdido todo, en realidad ganamos más: fortaleza, empatía, una claridad imposible sin la adversidad previa. Podemos mirar atrás con gratitud por las lecciones duramente aprendidas y, lo más importante, estamos listos para seguir creciendo. Y es aquí cuando nace el propósito, en el momento en que integramos lo vivido y decidimos utilizarlo para reducir el sufrimiento ajeno, para servir de faro a otros navegantes. Nuestras heridas se convierten así en fuente de sabiduría, compasión y resiliencia. Salimos fortalecidos incluso de las noches más largas y oscuras si mantenemos la confianza, si nos aferramos a esa certeza intuitiva de que esto también pasará, si nos abrazamos a nosotros mismos con cariño y paciencia antes de condenarnos. La vida es un viaje sinuoso en el que todos enfrentamos retos. Lo importante es cómo elegimos transitarlos, las herramientas internas que desarrollamos, la actitud con la que encaramos lo adverso. Siempre tenemos opciones para preservar la luz y encontrarle sentido a lo vivido. Cuando tocamos fondo, hay un poder liberador en rendirse y admitir la necesidad de ayuda. No somos islas, otros han recorrido caminos similares antes y pueden tendernos una mano, ya sea un amigo, un terapeuta o técnicas comprobadas como la meditación. Pedir ayuda requiere valor y humildad, pero es esencial para atravesar los momentos más desafiantes. Y cuando logramos salir al otro lado, es nuestro turno de convertirnos en ángeles guardianes para otros navegantes. Así la vida se va tejiendo en una gran red de apoyo mutuo. Debemos recordar siempre que no estamos definidos de forma permanente por nuestros estados mentales, por más intensos y abrumadores que sean. La tristeza, la ira, la ansiedad vienen y van como nubes pasajeras por el cielo de nuestra consciencia. No podemos evitarlas, pero sí responder a ellas con sabiduría. Cultivar una profunda aceptación y compasión hacia nosotros mismos es clave. Reconocer nuestro sufrimiento sin juzgarnos por él, abrazando con ternura a ese niño interior herido pero lleno de fuerza y resiliencia. Validar nuestras emociones, pero también guiarnos por nuestros valores profundos. Avanzar con paciencia amorosa, celebrando los pequeños logros. Saber que merecemos estar bien, que hay luz al final del túnel. Mantener viva la esperanza y seguir caminando, acompañados de aquellos que nos quieren bien. Con perseverancia y coraje, es posible renacer tantas veces como sea necesario. Cuando atravesamos las tormentas internas con valentía, sin perdernos en el camino, inevitablemente nos convertimos en faros para otros. Nuestra luz se vuelve más radiante luego de haber conocido la oscuridad, y entonces surge un propósito superior que nos trasciende. Ayudar a sanar el sufrimiento ajeno compartiendo nuestras vivencias y herramientas se vuelve un baluarte contra la desesperanza. Sabemos por experiencia propia que siempre hay salida, que la vida puede volver a sentirse plena y luminosa cuando más perdidos nos creíamos. Se enciende una compasión profunda. Transformamos así el plomo de nuestro dolor en el oro de la empatía y la vocación de servicio. Ya no nos definimos por las heridas, sino por la fuerza interior que nos permitió sanarlas. Esa fortaleza silenciosa pero indestructible que habita en todo ser humano, esperando ser descubierta. De este modo, incluso la noche más oscura se revela paradójicamente como un paso necesario hacia la luz. Cuando miramos atrás ya no con condena sino con ecuanimidad, cada experiencia cobra sentido. Reconocemos en nuestro corazón que todo nos ha fortalecido y conducido justo al lugar en el que debemos estar. Y avanzamos entonces con la frente en alto, sintiendo que podemos enfrentar cualquier desafío con esa fuerza interior que ya conocemos bien. Con más humildad,
sabiduría y propósito, pero también con inmensa gratitud por este extraño y sinuoso viaje que es la vida, con sus inevitables vicisitudes y sus inesperados renacimientos. La vida tiene una tendencia innata a la sanación, al crecimiento y a la transformación, incluso en los momentos de mayor adversidad. Como el ave fénix, podemos renacer de nuestras cenizas una y otra vez, emergiendo cada vez más fuertes y sabios. Cultiva la esperanza, abrázate con compasión, confía en tu resiliencia interior. No estás solo en la oscuridad, y esta también pasará. Sigue caminando paso a paso hacia la luz. Mantén la fe en ti mismo y en la vida. Transforma tus heridas en fuente de fortaleza y empatía para iluminar el camino de otros. Conviértete en un faro de esperanza. Tu historia y tus vivencias tienen un propósito superior. Mis mejores deseos para todos aquellos que transitan momentos difíciles. No pierdan la fe. Esta noche tan oscura precede al amanecer. Ya han demostrado tanta fuerza llegando hasta aquí. Sigan avanzando con valentía hacia su propia luz. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que estas reflexiones hayan llevado un poco de alivio, consuelo y motivación a sus corazones. Sigamos caminando juntos, paso a paso, hacia un futuro más luminoso. Les deseo lo mejor del mundo, que sus caminos se llenen de luz. Nos vemos en el próximo video, queridos amigos. Hasta entonces, les mando un fuerte abrazo lleno de cariño.